muchas gracias por continuar aquí en María Visión, en esto que es A Corazón Abierto. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Zapopan, Jalisco, México, a unas pocas cuadras de Guadalajara, Jalisco también, y de toda el área metropolitana. Desde aquí, un saludo a todos nuestros televidentes y cibernautas, porque también nos ven por internet. Gracias de verdad. Y un saludo a todos los países de habla hispana donde en este momento nos están sintonizando. Gracias. Pues miren, voy a saludar a Mariana y luego ella presentará a nuestros invitados del día de hoy. Y por qué no, hasta el mismo tema que va a tratar este programa. Tengan por favor a la mano el Nuevo Testamento o la Biblia, porque va a haber una cita muy importante que ellos nos van a tratar. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes un sábado más, acompañándolos. Pues muchísimas gracias por estar sintonizándonos en este su programa, porque es su programa, con el Sagrado Corazón de Jesús de productor y el chicharito que es el Espíritu Santo. Bueno, tengo el honor de presentar a los invitados del día de hoy porque hoy tenemos un tema muy interesante, de verdad que vale la pena que tomen nota porque yo siempre me voy con muchísimas cosas de aquí y cuando veo las repeticiones estoy anoté cosas porque vale muchísimo la pena todo lo que nos comparten, nos comentan. Esto es una escuela de vida, yo ya lo había comentado antes. Y pues tengo el honor de presentar a nuestros invitados maestros del día de hoy, que son los esposos Valderas, Arturo y Gema. Bienvenida, Gema. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bienvenido, Arturo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y Arturo el tema... y Gema y Arturo. Lo que pasa es que se oye muy bien Arturo y Gema. A veces pueden pensar nuestros audiencia que primero que estamos, las damas. Exacto, primero las damas, pero bueno, es Arturo y Gema. Estamos, Gema y Arturo. como dice la palabra de Dios en el Evangelio, Adán y Eva, uno frente a otro. Ah, muy bien. Ni uno primero ni otro después, simplemente uno frente a otro. Bueno, además ustedes también tienen estudios bíblicos, se han estado, además de la licenciatura que tienen, Claro, sí. Bueno, son un regalo del Sagrado Corazón de Jesús, es la verdad, siempre, no me cansaré de decirlo. Gema y Arturo, muchas gracias. Gracias por la invitación. El granito de mostaza, Sí, tema de hoy. el tema de hoy, exactamente, el grano de mostaza. ¿Por qué? Nos llamó mucho la atención, precisamente estábamos platicando respecto a el tema, qué es lo que valdría la pena compartir. Y el grano de mostaza es una figura, un objeto que Jesús presenta en el Evangelio, que lo refiere al reino de los cielos, porque el texto que vamos a comentar hoy y que vamos a aplicar a nuestra vida está a partir del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que es el discurso parabólico, y lo presenta como ejemplo o como metáfora de lo que es el proceso de maduración del reino de Dios en nosotros. Entonces, como pues tenemos muchos años trabajando, dedicándonos precisamente a eso, tuve, para hablar en primera persona, problemas de crecimiento y de maduración en mi propia personalidad, y eso me llevó a tener muchas dificultades, sobre todo al principio del matrimonio, en mi vida personal. En esta búsqueda fui encontrando algunos caminos que me permitieron ir resolviendo. No está resuelta toda mi vida, nadie puede decir ya alcancé la plenitud, pero este camino de crecimiento personal, junto con la Sagrada Escritura, porque como lo dices bien, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de hacer el diplomado en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico de Guadalajara, de la diócesis, y junto con el estudio bíblico y con todo este esfuerzo personal, me quedó muy claro precisamente la unión que hay, que no se puede disolver, no se puede romper, entre el crecimiento humano y el crecimiento espiritual. Y la figura del grano de mostaza me parece que representa con mucha claridad ese proceso de crecimiento, de maduración hacia el destino final del ser humano, que es la plenitud, la felicidad, pero que no puede darse separadamente. No puede uno crecer espiritualmente sin que nuestra naturaleza humana crezca,
y pues la naturaleza humana representa la base sobre la cual el Espíritu Santo va a construir nuestra vida cristiana, la vida de santidad. Quiere decir que la madurez humana te lleva de la mano a la madurez espiritual, si tú quieres. Si no, es decir, los santos llegan a ser santos porque también maduran humanamente. Sí. ¿Verdad? Sí, hay un momento, y esto me parece que es en la inmensa mayoría de los santos, y esto se puede ver en sus historias, que en un momento determinado de su vida se dan cuenta que el amor que dio nuestro Señor, que el reino de los cielos, el llamado a la santidad, es lo más importante que puede existir. La santidad no es otra cosa que una unión cada vez más fuerte, más sólida, más intensa con el Señor, para que Él vaya viviendo en nuestra propia vida. Y cuando ellos hacen la decisión de caminar o de transitar por este camino a la santidad, muy pronto se dan cuenta de que en su interior hay obstáculos que les impiden precisamente alcanzar esa meta o caminar en esa dirección. Y podemos pensar en San Francisco de Sales, por ejemplo, que se dedica a recorrer este camino espiritual, pero en la medida en la que lo intenta recorrer se da cuenta de que hay algo en él mismo que simplemente no camina y que le impide vivir la vida cristiana, y es el carácter iracundo. Era un tipo muy iracundo, muy reactivo, si lo dijéramos en lenguaje actual, muy primario, muy primario. Entonces se da cuenta que si es esa parte de sí mismo, de su naturaleza humana, no la cambia, no la modifica, va a ser imposible que viva la vida cristiana. Porque en la vida cristiana, por ejemplo, uno de los valores o virtudes más importantes son la prudencia, la paciencia, la tolerancia, la comprensión. Y con un carácter violento e iracundo, esto pues no es posible. Entonces San Francisco de Sales se da cuenta de esto, y para poder seguir avanzando en el camino espiritual, diríamos, de la maduración espiritual, al mismo tiempo y como condición para esto, tiene que trabajar su carácter, este carácter iracundo. Y lo va trabajando, obviamente con los recursos que tiene, y logra ser conocido como el santo de la dulzura, del trato dulce. Pero es porque al modificar, al controlar, al dominar, al moldearse en su personalidad, el molde, ya bien armadito, le permite al Espíritu Santo conducirlo por el camino de la paciencia, de la tolerancia, de la comprensión, de la dulzura. Pero con el otro moldecito, pues como que no. El Espíritu Santo no entra. Trata de entrar, o entra, pero si el molde está deformado, pues es como el agua. Va a tomar la forma del contenedor. Si el contenedor está chueco, pues va a estar chueco. Entonces, como aquel ejemplo de un padre muy iracundo, que en el catecismo pues hablaba del Espíritu Santo, y un niño le dice: padre, pues no se le nota a usted. Sí, porque decía, por el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo. Dice, pues no se le nota, padre, no se le nota. Era muy regañón, yo creo. No, muy iracundo. Sí. Como San Francisco antes de. Sí. Bueno, es lo que estás diciendo tú, y por eso ustedes se dedican precisamente a moldear ese niño interior que tantos problemas traemos nosotros desde chicos. Digo, le llamé problemas, pero son situaciones que todos lo traemos, todos. Sí. Todos los humanos, pues. Sí, bueno, nos genera problemas porque en la realidad actual, ya de nuestra vida adulta, cuando este niño interior está deformado, cuando la personalidad de las emociones están lastimadas, cuando nuestro molde está dañado, roto, deformado, no podemos actuar adecuadamente. Es como San Pablo decía: no hago el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero. Queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Y a veces no es que no nos demos cuenta. Tenemos claramente los mandamientos, tenemos estudios, tenemos una conciencia,
pero tratando de hacer las cosas bien es muy frecuente que no podamos. Y lo que tenemos que ir haciendo en principio, como lo han hecho todos los santos, es trabajar en esta parte de nuestra naturaleza humana, de forma que el Espíritu pueda actuar bien en nosotros. El Evangelio de hoy es muy bonito porque dice que nadie pone el vino nuevo en odres viejos, sí. O nadie cose un remiendo en una tela vieja con una tela nueva, porque se rompe y queda más grande el agujero. Sí. Es decir, a eso vamos, necesitamos nosotros como reparar esas grietas que traemos, pues para que el Espíritu Santo realmente haga su trabajo en nosotros, sí, ¿no? Exactamente. Tenemos que ir a hacer una pausa. ¿Cómo? Sí, es la primera. Pero la primera, y luego ya nos vamos de corrido a un gran segmento con ustedes para retomar el tema del grano de mostaza, que estoy intrigadísimo con este tema. ¿Por qué el grano de mostaza? Quiero decirle a nuestro auditorio que Gema nos hizo el favor de traernos a regalar 3 costalitos. Estos son riquísimos porque este huele como a manzanilla. A manzanilla, sí, rico. Y está en forma de antifaz, tiene su resorte para que se lo puedan colocar cuando van de viaje, cuando están en el hospital, cuando están descansando en su sillón, que no se les mueva de sus ojos. Los pueden poner en el refrigerador para que esté fresco, y se nos quiten las bolsas de valores que traemos aquí en los ojos. Y en mi caso, ¿verdad? Así es. Y luego, o calientitos también, si se necesita calientito. Bueno, pues Gema y Arturo nos regalan 3 costalitos, estos están hechos por Gema, además, o sea, imagínense, es un trabajo artesanal, y se van a regalar, dependiendo de las llamadas que nos hagan, seleccionaremos de las llamadas 3 llamadas para hacerles este regalo. No nos cambie, regresamos. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en María Visión. En esto que es A Corazón Abierto, nos encontramos con Arturo y Gema. Ellos nos van a platicar, vamos a tocar ya el tema. No sin antes preguntarte si tenemos alguna llamada telefónica o nos esperamos para el rato. No, sí tenemos un par de llamaditas. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Nos llamó Elena Episcopo de Cozumel, Quintana Roo. Dice que le gusta mucho el programa, aprende mucho, lo saluda y felicita. Muchísimas gracias y participa, por supuesto que sí, para el obsequio que nos hizo favor Gema de traer. José Luis García y Rita García de Houston, Texas, felicitan el programa, dicen que le gusta mucho y saludan a los invitados. Muchísimas gracias y pues gracias de verdad por comunicarse con nosotros y por ser parte de nuestro programa. Nos quedamos en una parte así como que en la introducción, sí, en la emoción del grano de mostaza, y pues sí, ahora sí son los micrófonos todos suyos. Adelante Gema, adelante Arturo. Bien, vamos a leer el texto, lo ubicaríamos también en su contexto. El texto que vamos a compartir es el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Este texto del grano de mostaza corresponde a uno de los segmentos en los que San Mateo divide su evangelio. Son 5 grandes bloques. Este corresponde al llamado discurso parabólico. Todo el evangelio de San Mateo gira en torno al reino de los cielos. Le llama reino de los cielos, que es igual que el reino de Dios. San Mateo, como escribe su evangelio para los que habían sido judíos y ahora eran cristianos, en la tradición judía el nombre de Dios no se mencionaba. Entonces se utilizaban algunas palabras semejantes. Una era los cielos. Entonces, en lugar de decir el reino de Dios, San Mateo dice el reino de los cielos. Y en este bloque del discurso parabólico, San Mateo lo que va a presentar es a Jesús, que nos dice que el reino de Dios crece misteriosamente, es un misterio. Y de hecho el texto empieza con la parábola del sembrador. Se llama parabólico porque hay 10 parábolas en ese bloque. La primera es esa, la del sembrador. Incluso Jesús, cuando termina de presentar la parábola y ya está reunido con sus discípulos, los discípulos le dicen: oye, pues no entendemos de qué se trata. Y Jesús dice: bueno, pues es que si no entienden esta parábola no van a entender ninguna otra. No, esta es como la parábola básica, diríamos, la de base.
Y lo que Jesús presenta en la parábola del sembrador es al sembrador, que es Dios, que dice, lanza la semilla en el terreno somos nosotros, cada uno de nosotros, y hay 4 tipos de terreno: el camino, las piedras, las espinas y el terreno bueno. Y obviamente en el camino, en las piedras, en las espinas, la semilla no crece, y en el terreno bueno sí. Y cuando Jesús les explica, dice, el sembrador es el Padre, que pone su palabra, su gracia en el ser humano. Pero hay 4 tipos de personas: quienes reciben la palabra y que son camino, vienen las aves y se la llevan y la pierden, no hay fruto. Hay otras personas que son como las piedras, empiezan a crecer, pero se secan. No echan raíz. No echan raíces. Hay otras personas que son como las espinas. Entonces crece la semilla, pero se ahogan por las preocupaciones del mundo, de la riqueza, etc. Y hay personas que son tierra buena. Algunas dan 30, otras 60, otras 100 por uno, que son las personas que sí atienden, reciben y fructifican a partir de la palabra de Dios. Lo interesante, lo importante aquí es que esta vinculación entre la acción de Dios y la acción del hombre, que no se pueden separar, se da en la parábola. Es la semilla viene de Dios, pero que fructifique depende del hombre. Eso Dios no lo va a hacer. La semilla es la misma para todos, pero Dios no va a hacer que fructifique. Incluso el Evangelio de San Juan, en la Biblia de Jerusalén, cuando en el capítulo 1, en el prólogo, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos aquellos que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. No dice hacerse. El verbo está presentado en forma reflexiva. Es como peinarse. Es decir, el sujeto es el que realiza la acción y cae la acción sobre el sujeto mismo. Aquí es igual. Las virtudes teologales, que son las que recibimos en el bautismo, fe, esperanza y caridad, estas virtudes dependen exclusivamente de Dios. Dios las da sin que nosotros tengamos que hacer prácticamente nada. Pero para que esas semillas, con todas las virtudes y todas las cualidades que necesitamos para una vida santa y feliz, fructifiquen, Dios puso otras semillas, otras capacidades que va a depender de nosotros si crecen o no. Esas ya no van a depender de una acción unilateral de Dios, sino van a depender directamente del esfuerzo de cada ser humano. Y ahí tenemos los 4 tipos de seres humanos que hay. Hay quienes no les interesa, hay quienes son, diríamos, se entusiasman de momento, hay quienes se preocupan de demasiadas cosas, y hay quienes sí se centran en el crecimiento humano y espiritual, que somos los tipos de personas. Bueno, si tienen, como les pediste, Salvador, su Biblia en la mano, yo les recomendaría que tengan un cuaderno en la mano, porque en este primer momento tendríamos que identificarnos qué tipo de tierra somos, cada uno en nuestra vida, qué tipo de tierra representamos, si somos personas cerradas, si somos personas llenas de preocupaciones, si somos personas que no echamos raíces, o si somos tierra buena para que demos mucho fruto. Bueno, yo creo que en el caminar en la vida, pues yo he sido los 3 o 4, ¿no? O sea, los 3 primeros. Según los frutos, por sus frutos los conoceréis. Y es que ya, cuando hablas de frutos, pues yo me he quedado en los 3 primeros, ¿no? No llega el fruto. Todavía no ha llegado el fruto. Sí. No, sí hay fruto. No, sí hay fruto. A lo que voy es a lo siguiente. Sí se puede tener los 4, ¿no? En algún momento de la vida. O en algunas áreas. En algunas áreas, claro. O con algunas personas. Pero así bueno, es. el fruto, para que sea verdadero, tiene que permanecer en el tiempo, primero. Y tiene que ir creciendo. Esos son los 2 criterios de que el fruto es verdadero. Que no es de un día, de una semana, de un mes, sino que ya se convierte en una capacidad de la persona y que ejerce permanentemente. Y en la medida en la que la ejerce, crece. Por ejemplo, hablábamos de la paciencia. Si hay personas que son sumamente impacientes, que son incapaces de esperar. Entonces, en la medida en la que una persona puede empezar a ser paciente,
en esa medida, si su ser, si su persona empieza a ser paciente, entonces la paciencia se va a convertir en un rasgo permanente y todos los días lo va a ejercer, ese rasgo de su paciencia. Y en la medida en la que la ejerce, crece más. Al otro día será más paciente, etcétera, ¿no? En un momento más vamos a hablar justamente de esta parte, pero yo creo que vale la pena leer el texto. Porque nos falta también, bueno, el trabajo que hace el Espíritu Santo después de ese estar en tierra fértil, por ejemplo. Vamos, yo creo que todo ser humano tiene sus cuestiones, va madurando y llega un momento en que deja que el Espíritu Santo empiece a trabajar. Y ya no soy yo, sino Él el que trabaja en mí, ¿no? Sí, pero yo creo, por la propia experiencia también, que no hay ningún momento en el que el ser humano deje de hacer esfuerzo. Lo que va a ocurrir, es decir, porque la acción del crecimiento espiritual o del crecimiento cristiano hacia la santidad no va a ser tomado exclusivamente de parte de Dios. Y no es mágico. No. Tiene que haber esfuerzo. Todo el tiempo tiene que haber un esfuerzo. Lo que va a ocurrir es que cuando hablamos, por ejemplo, de un vicio, estamos hablando de un hábito malo. Y cuando hablamos de una virtud, estamos hablando de un hábito bueno, de un hábito de hacer cosas buenas o de hacerlas bien. El hábito lo que permite es una mayor disposición y una mayor facilidad, pero no supone no hacer esfuerzo. Es un poco como un jugador. Si nosotros nunca hemos jugado, por ejemplo, qué sé yo, tenis o básquetbol o fútbol, y queremos ponernos a jugar algún día, el primer día nos va a ser enormemente difícil. Nos puede dar un infarto. Exacto, y tenemos que hacer un enorme esfuerzo al principio. El esfuerzo para jugar al principio va a ser muy difícil, porque no le vamos a atinar a la pelota, no vamos a encestar, etc. Pero si nos esforzamos y entrenamos diariamente, al cabo de unos años lo vamos a hacer muchísimo mejor, porque ya tenemos el hábito de movernos, de pegarle a la pelota, etc. Pero el jugar muy bien no significa que no hagamos esfuerzo. Es decir, haremos el esfuerzo y cada vez que hagamos el esfuerzo jugaremos mejor. Pero en el caso, por ejemplo, incluso de los santos, diríamos al final de su vida, cuando ya vienen los procesos fortísimos de purificación, pues las situaciones que enfrentan son sumamente difíciles, que son las que implican un enorme esfuerzo para que se produzca el último nivel de purificación. Sí, por esta razón vemos en la vida de los santos cómo con mucha frecuencia al final de la vida, en los últimos años, tienen o las mayores tentaciones o las mayores dificultades o los problemas para resolver o situaciones difíciles por enfrentar que son cada vez más complicadas. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo me parece que nunca cesa. O sea, yo creo que hay una especie de ilusión de decir, Señor, tú ya va a llegar un momento en encárgate el que de mí. Vaya ahí te encargo ahí te encargo mis asuntos y yo ya no me voy a tener que esforzar porque yo ya te los dejé en tus manos, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, siempre es el poder de Dios y mi decisión. Y vamos como de la mano. ¿Y qué pasaría, yo respondiendo un poquito a esta pregunta, cuando el Espíritu Santo está como en armonía con nosotros? ¿Qué pasaría? Yo creo que se hace como un crecimiento en equipo, como un equilibrio, en que Dios nos va apoyando en aquellas decisiones que vamos tomando, y es como trabajar en equipo con el Espíritu Santo, como decía Santa Teresa, con Dios un peso de aquel tiempo y yo hacía sus fundaciones, ¿no? Sí, no, mis respetos. Y claro, ¿tú crees que a don Bosco no le costó trabajo o esfuerzo andar pasando la charola para poder hacer el santuario de María Auxiliadora? Pues le costó mucho esfuerzo. No se sentó él en la banca de su capilla a ver quién le llevaba dinero, que de hecho sí llegó a buscarlo mucha gente rica a llevarle dinero, pero porque sabían que él andaba construyendo una basílica. Sí, cuando decide construir la basílica de María Auxiliadora,
va con el arquitecto, precisamente le dice, oiga, pues quiero construir ya. Dice, pues vamos empezando. Y dice el arquitecto, pues dígame con cuánto costamos, con cuánto dinero contamos. De 40 centavos. Y entonces, sí, metió la mano en la sotana, en la bolsa, sí. y dice, pues empiece con esto. Sí. Y era cualquier Fíjate, cosa. Empiece con esto, con algo pequeño, y a veces por ser pequeño lo despreciamos. ¿Cómo voy a empezar una obra de construir una iglesia con 20 pesos, no? Pues por eso, con esos 20 es la semilla de mostaza. Pues yo todo lo que traía. Pues sí. Además. Sí, exacto. Sí, y es poco. Es como los 5 panes y los 2 peces, o los 2 pescados. Y el ejemplo que acabas de poner es providencial para el tema, porque en el caso de San Juan Bosco, literalmente así ocurrió. Él no tenía un centavo, pero sabía que era voluntad de Dios y de la Virgen Santísima el construir el templo, la Basílica de María Auxiliadora. En Turín. En Turín. Y precisamente con esta determinación es que inicia el proyecto. Y lo inicia con las monedas, porque eran monedas lo que tenía en la bolsa. Y yo creo que justamente ese es el grano de mostaza. El grano de mostaza es ese puñito de monedas que San Juan Bosco se saca de la bolsa, le pone en la mano al arquitecto y dice, pues adelante y confiemos en la providencia. Pero no es, a ver, de aquí de las moneditas que te di, hay que soplarle para que salgan millones. No le vamos a soplar a la mano. Y a veces así queremos que pasen las cosas, sí, ¿no? Mágicamente. No tengo dinero porque no trabajo, y como no trabajo no tengo dinero, pero pues yo creo que el Señor me va a ayudar y alguien me va a dar dinero, me va a dar trabajo. Sí, le voy a pedir a la divina providencia, ¿no? Sí. Bueno, sí le pedimos. Sí le pedimos. Sí, pero le trabaja. voy a pedir a la divina providencia que haga lo que me corresponde hacer a mí. Y San Juan Bosco efectivamente se dedicó un enorme esfuerzo para conseguir todos los recursos y construir esa magnífica Basílica de María Auxiliadora. Y creo, vamos leyendo el texto, decíamos, el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola les propuso: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Esa es la parábola, es una parábola muy breve. Hay otras también más breves, la parábola de la red también es semejante. ¿La de la qué, perdón? La parábola de la red. De la red. Los pescadores que salen, tienen su red, recogen toda serie de pescados y se sientan al final a escoger los buenos y los malos. Los buenos los guardan en cestas y los malos los tiran al mar. Ese es lo que llaman los maestros de vida espiritual el examen de conciencia. Es decir, ¿qué peces recogí en el día de hoy? Es decir, ¿cuáles fueron mis obras? Esos son mis peces. Obras buenas, regulares, malas. Entonces tengo que identificarlas. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Poner en manos del Señor en una cesta lo que hice bien, por su gracia. Tengo que identificarlo para hacerlo mejor. Y todo aquello que hice mal necesito lanzarlo al mar. Es decir, necesito deshacerme de eso. Porque si no hago eso y no vacío mi red todos los días, entonces mañana voy a ir con la red llena de peces buenos y malos a pescar otra vez. Si nunca me detengo a hacer eso, bueno, pues al rato se me va a romper la red, los peces que ya están ahí se me van a echar a perder. Y así estamos, es decir, repitiendo una y otra vez las mismas historias, justamente porque no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, es el hecho de todos los días sentarnos y poder ver, distinguir qué hice bien, qué hice mal, y hacer un esfuerzo por tirar los pescados malos, quiere decir, hacer un esfuerzo para aquello que yo me doy cuenta que estoy haciendo mal, no hacerlo, corregirlo. Son esos 10, 15 minutos del examen de conciencia, de la meditación delante de Dios, para que Él nos ilumine y nos permita ver
qué tipo de pescados estamos produciendo en nuestra vida. Y en el examen de conciencia, cuando llega un momento en que uno no encuentra un pez bueno y puros malos, en la torre, ¿no? Y que la red ya se rompió también. Ponerse de rodillas. Así es. Y decir, Señor, dame luz, pero esta es una tarea mía. Yo soy el pescador. Esas son mis obras. Soy yo quien las decidí. Entonces me corresponde hacer algo, o buscar ayuda, o buscar algunos medios, seguir haciendo oración. Pero yo tengo que hacer algo para modificar estos peces malos. Porque si no, si los dejo en mi red, si los dejo en mi vida, van a terminar echando a perder mi existencia, ¿no? Pero bueno, esa es otra parábola. Era la parábola más corta, por eso esa es la más corta. Y va pegadita. Esa es la más corta de las parábolas. Esta también es muy corta. Y retomando el texto, dice, el reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante al grano de mostaza. La gracia que Dios nos da, o las gracias que Dios nos da, son como ese pequeñito grano de mostaza. Y hay dos tipos de gracias. Las virtudes teologales, decíamos las del bautismo, las que Dios nos da unilateralmente, simplemente por el hecho de ser bautizados, y las virtudes morales, que son aquellas que nosotros tenemos como semillitas también, como un grano de mostaza, pero que tienen que ir creciendo. Nuestra felicidad humana y espiritual, es decir, nuestro equilibrio como personas y nuestra alegría de la unión permanente con Dios, son resultado del crecimiento personal. Y nosotros en esa parte, en la parte específicamente humana, crecemos en base a esfuerzos. No hay crecimiento humano que no dependa de un esfuerzo, porque incluso las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, no pueden madurar si antes, como base, no maduran las virtudes morales o las llamadas virtudes cardinales, que son virtudes que cualquier ser humano tiene. Incluso los no bautizados tienen como parte de su naturaleza humana estas semillas de las virtudes morales o virtudes cardinales. Estamos obligados, lo decía Aristóteles, el ser humano que quiere ser feliz se tiene que concentrar en cultivar y crecer esas virtudes humanas, esas virtudes llamamos cardinales. Y el cristiano, esa es una tarea de todos los seres humanos. El bautizado tiene también esa tarea para poder madurar y dar frutos en la fe y la esperanza y la caridad. Qué interesante, definitivamente. Y bueno, pues vamos a continuar con esto después de una pausa. Gemma, Arturo, Mariana, estimado auditorio, tenemos 3 obsequios para usted. Nada más tiene que llamarnos. Seleccionaremos de todas las llamadas 3 para regalarles esto que nos trajo Gemma y Arturo y Gemma, que son unas bolsitas muy ricas con semillas de girasol, trae de diferentes, pero son muy agradables. Es un regalo de ellos. No nos cambie, regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en este programa precioso, Corazón Abierto, con Arturo y Gemma y Arturo. Y el tema, el grano de mostaza. Está precioso el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y a los que se han comunicado con nosotros. A Lupita Valencia Ochoa de Zapopan, que felicita y saluda a todos. Pide a San José que le aumente la fe para ella y para su familia. Muchísimas gracias. Y Pedro Sandoval también manda muchos saludos. Muchísimas gracias. Ana Rosa Álvarez de Guadalajara felicita a los invitados, saluda a todos y dice que le gusta mucho el programa. Muchas gracias. También Marta Irma Esparza Preciado dice que le encanta que inviten a los señores Valderas, que le gustaría que estuvieran más seguido. Saludos a los Valderas, a Salvador, y muchísimas gracias por tus saludos. Dice que es muy bendecida por Dios, pero como está después de mis saludos, no sé si yo o ella o las dos. Yo creo que las dos. Muchas gracias. Y también Mireya Marisela González Martínez de Zapopan saluda al matrimonio Banderas. Dice que ocupaba mucho ese mensaje
que le traen el día de hoy. Agradece y manda saludos a los conductores. Muchísimas gracias. Y Gema, ¿tú también tenías saluditos? Sí, tengo muchos saludos también. Bueno, en primer lugar, todas las personas que nos escuchan y nos ven a través del internet, en la página de www.arturigema.com, un saludo muy cariñoso. También un saludo muy especial hasta Talpa, que de Talpa vino el padre Francisco a participar en el curso de la curación del niño interior, y bueno, sus familiares también estuvieron presentes aquí. Un saludo para Talpa. Para Tlalpan y Veracruz, que nos escuchan en esa comunidad indígena muy apartada, pero que están ahí al pendiente de María Visión. Un saludo también para Toluca, para Monterrey, para Los Mochis, y para Bellavista, para Chiapas, para Clarisa y Eduardo, un saludo. Y muy especialmente un saludo para San Pedro Valencia, una población donde están muy necesitados, y un saludo para todas las familias, las señoras, los niños, los señores. Y recordando ahorita lo que decías, Salvador, de San Juan Bosco, en San Pedro Valencia está el propósito de construir una pequeña iglesia, y estamos como Don Bosco. Don Bosco, sí, con un poco de mostaza en la mano, pero con Ay, mucha granito. voluntad y un proyecto muy bonito. Así es que esperemos en un año ver construido eso. Sí, lo que es admirable es precisamente eso, que uno le dice al Señor, aquí es lo que tengo, Esto y él sí se encarga de apoyarte en ese pequeño esfuerzo o gran esfuerzo que se hace a cada momento. Sí. Porque yo he visto de verdad verdaderos milagros, por ejemplo, cuando nos reunimos muchas personas y vamos a comer, bueno, hasta sobra comida. Sí. O sea, cada quien lleva algo de lo que va a comer, se pone en una mesa común y todos comen. Los Sí. que llevaron, los que no llevaron, hasta los niños, y nunca falta comida. Exacto. Y una frase que me encantó, que va en este momento se acomoda, es de Albert Schweitzer. Él es filósofo francés que vivió de 1875 a 1965. Dice: el futuro de la humanidad depende de que todos se esfuercen en el estado de vida en que se encuentren en ser piadosos y compasivos con el prójimo. Qué bárbaro, qué mensaje. Sí, Es que el futuro de tu familia, Y el volvemos futuro a lo de tu mismo, hay un negocio, esfuerzo, hay un de- que esfuerzo. se esfuercen. Sí, de ¿no? virtudes. De que son virtudes. ser piadosos y compasivos con el prójimo en donde quiera que te encuentres, en tu familia, en tu comunidad. ¿Qué tienes que ser? Piadoso y compasivo. Y fíjate de qué año es. Él nació en 1875, muere en 1965, Y como, filósofo francés. y como que es Albert. el tema en las homilías de su santidad, Francisco, ¿te has fijado? Sí, 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 sí. O sea, esforcémonos por la piedad, la caridad, ¿verdad? Compasivos. Ser compasivos, Piadosos pacientes, y compasivos. Piadoso. Sí. Ahí va. Y bueno, regresando un poquitín también al grano de mostaza, Jesús lo que dice es que el reino de los cielos, esta plenitud a la que estamos llamados todos, incluso los no bautizados, y particularmente nosotros, los que estamos bautizados en la iglesia, esta plenitud es del reino de los cielos, es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Un hombre, no dice qué hombre, es el ser humano en general, y por eso la parábola se aplica a todos nosotros. Lo sembró en su campo, por eso hacía referencia al sembrador. Cada uno de nosotros es un campo, o tiene un campo, o es un terreno en el cual va a florecer o no el reino de los cielos. O eres piedra Sí, Sí. sí, eres un terreno pedregoso, o eres un terreno de camino todo y puede endurecido. empezar a crecer, pero la misma piedra no te deja y no vas a dar fruto. Exacto. La raíz no profundiza. Y dice el texto, el grano de mostaza, dice, es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol. Y al punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Creo que describe con mucha claridad nuestro proceso de crecimiento y maduración. Todos nosotros somos como semillas que somos plantados en la tierra. Y en tiempo de Jesús, obviamente no había el conocimiento científico a propósito de cómo es que se produce la germinación, los genes y demás. Entonces, lo que Jesús y las personas de su tiempo veían
es como ese granito tan pequeño entraba en la tierra y desaparecía. Sembrado ahí en la tierra nadie lo ve. Pero hay un proceso interno totalmente invisible, y ese es el misterio del ser humano, diríamos, de la interioridad. En cada uno de nosotros hay procesos que son un misterio. Muchos, los primeros procesos son totalmente misteriosos. Por ejemplo, todo lo que sucedió en nosotros desde el momento de nuestra concepción, que somos una pequeñísima célula, solo una célula, y hay toda una serie de procesos que no alcanzamos a entender y que, tal cual como el grano de mostaza, ocurren en la total oscuridad del seno materno. Sabemos que algo está ocurriendo, ahora más o menos medio se puede ver porque hay muchos instrumentos, pero nosotros a simple vista no vemos nada. Incluso cuando una mamá, una mujer queda embarazada, no hay ningún signo externo de que eso ocurre. Esa pequeñita célula no se va a ver durante muchos meses, ya poquito a poco va a empezar a dar señales cuando el vientre empiece a crecer, etc. Pero todo lo que ocurre ahí es un misterio. Por eso el reino de Dios es un misterio y nosotros somos un misterio. Vamos creciendo físicamente, vamos creciendo biológicamente, vamos creciendo emocionalmente, porque ya en el seno materno el bebé tiene emociones. ¿Cómo siente? ¿Cómo las genera? Es un misterio. ¿Cómo está este vínculo entre el alma y el espíritu, o el cuerpo y el espíritu? No sabemos. ¿Cómo es que en esas pequeñas células que se van desarrollando hay un ser humano completo y está un espíritu animándolo sin que podamos ni siquiera verlo? Es un absoluto misterio. Es el grano de mostaza que está en la tierra sepultado, en donde no hay señales de que algo esté pasando, pero que en esa oscuridad hay un enorme desarrollo. Es un poco, bueno, la Sagrada Escritura en muchos momentos va a utilizar esta figura. Por ejemplo, el caso de Jonás. Jonás, cuando es tragado por ese gran pez, queda 3 días y 3 noches ahí, en la total oscuridad, y pareciera que no ocurre nada. Pero está ocurriendo este proceso de conversión, porque cuando sale de este pez, ahora sí va a ser la voluntad de Dios. Se produjo un proceso de transformación. En nosotros... Como San Pablo también. Que igual San Pablo queda ciego también en la oscuridad. Entonces el grano de mostaza tiene que ser sepultado. Nosotros igual, vamos creciendo, nacemos y tenemos toda una etapa que es la infancia, la primera infancia, cuando no tenemos conciencia, no tenemos recuerdos, pero sí tenemos vida. Pensemos el bebé que tiene 1 año, 2 años, 3 años de edad, 4, hasta que, igual que el árbol en el que se va a convertir el grano de mostaza, empieza a salir. Y ya empezamos a ver que no es que no pasaba nada, no, es que pasaban muchas cosas que no veíamos. En nosotros, esa etapa es justamente también la infancia. Es lo que nos ocurrió en el seno materno, que ni siquiera tenemos conciencia, y lo que nos ocurrió en esa primera etapa en la cual con frecuencia tampoco tuvimos conciencia. Pero va a representar la raíz del árbol. Esa raíz, la que va a empezar a sostener a la ramita, a la plantita que va creciendo y que se tiene que ir fortaleciendo, porque dice Jesús, se hace árbol. El árbol tiene su raíz, que está oculta, tiene su tronco, que ya es grueso, y luego tiene sus ramas y sus hojas y sus frutos grandes, de manera incluso que las aves pueden llegar a anidar. Entonces, este proceso es nuestro propio proceso de crecimiento. Tenemos una etapa oscura, inconsciente, no nos damos cuenta, ni en el seno materno ni en la infancia. Empezamos a tener algunos recuerdos, qué sé yo, 2, 3, 4, 5 años de edad. Hay personas que dicen, no me acuerdo de mi infancia, me acuerdo hasta que entré, qué sé yo, a secundaria. Pero toda esa etapa va a representar como la raíz. Y al igual que en un árbol, esa raíz es la que alimenta al árbol. Si la raíz tiene un daño,
Si la raíz tiene un problema, si la raíz no pudo madurar saludablemente, porque no tuvo nutrientes, porque no tuvo calor, porque no tuvo agua, etcétera, esa planta no va a poder convertirse en un árbol para que las aves del cielo vengan y aniden. ¿Eso qué significa? Que tenemos que convertirnos en un árbol, lo cual significa una raíz sana, que alimente un tronco fuerte, para que tengamos muchas ramas y vengan las aves a anidar. Debemos tener un interior sano, que es el que no vemos, que es el responsable de que nuestro tronco a veces sea fuerte o no sea fuerte, sea débil. Y las ramas representan la relación con los demás. Si nosotros no tenemos ramas, porque no hemos desarrollado la capacidad de acoger, de ser pacientes, tolerantes, comprensivos, serviciales, bondadosos, misericordiosos con los demás, nadie va a querer venir a anidar a nuestras vidas. Es decir, o simplemente no va a haber espacio, no va a haber fuerza, no va a haber recursos para que las aves que representan a todas las personas que se acercan a nosotros quieran estar ahí. No van a querer, porque no quieran, no, simplemente porque yo no tengo un espacio adecuado. Un hábitat. No tengo un hábitat para ellos. Esa es la caridad. Pero fíjate, Arturo, Gema, Mariana, estimado auditorio, desde el vientre, desde la concepción, si la mamá no está bien nutrida, si no está bien alimentada, si emocionalmente no tiene una estabilidad emocional, pues afecta al fruto. Sí, a mí me gustaría este punto como agigantarlo con una lupa para que todas las mamás y las futuras mamás y las que vayan a ser mamás se prepararan para que sean ese nido acogedor, porque los primeros meses de un bebé son básicos, cruciales. Entonces necesitaríamos así como ese cuidado, esa observación, ese saber qué necesita para dárselo, porque por eso vamos arrastrando muchas carencias. Claro. Y yo hablaría a los papás, porque al igual que el granito de mostaza está ahí, y el bebé empieza a crecer en el seno materno, debe tener un hábitat que lo rodee a ese bebé que está en el seno materno, que está construido por la mamá, que es la que lo contiene, y por el papá, que es el que tiene que convertirse en el acompañante, el ayudador, el que cuida el entorno para que esa semilla crezca saludable. Y ya que nació, en los primeros años en la que los niños son indefensos, dependientes, vulnerables, la mamá tiene que, y junto con el papá, tienen que crear este hábitat, como el de la semilla de mostaza, para que se pueda convertir la persona en un árbol frondoso. Fíjate la importancia de la familia. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. No nos cambie, tenemos obsequios, llámenos por teléfono. Regresamos. Muchas gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en A Corazón Abierto. El grano de mostaza, el tema del día de hoy que Gema y Arturo han desarrollado preciosamente, de verdad que es una bendición tenerlos aquí en este programa. Y bueno, Salvador y su servidora estamos muy contentos de recibir tantas llamaditas. Gracias a Silvia López de México DF, felicita por el programa, dice que si pueden decirle cuándo van a tener un taller del niño interior y manda besos y abrazos, y dice Salvador que si pueden programar un tema de la ingratitud de los hijos cuando los padres son mayores. El curso del niño interior, ¿cuál es el más próximo? Tenemos toda la información en la página de internet, porque ya está disponible siempre esa información. Es www.arturoygema.com, o incluso podríamos dar un teléfono, claro, para que se informen. Les pueden con dar la clave helada. La clave helada es 33, aquí en Guadalajara, en Zapopan, la clave 33, y el número 3647-5588. Repito, 3647-5588. O en la página arturoygema.com. Que está apareciendo ahorita en pantalla. Sí, ahí tenemos ya las fechas, la programación del curso de la curación del niño interior, y también de un taller del desarrollo y maduración del niño interior, para un niño interior sano,
que ese también se está dando ya presencial y en línea. Para las personas pueden desde cualquier parte del mundo tomarlo. Una vez Qué al bonito, mes. qué hermoso. Sí, gracias a Dios la tecnología ya nos permite hacer eso. Y Bueno, es una vez al mes. porque tú te has permitido entrar a la... A la tecnología. A Te la has esforzado. tecnología. Sí, no. Sí, Ah, nos costó mucho trabajo sí. porque no somos nativos cibernéticos. Sí, así Pero hay que es. actualizarse porque de verdad que la tecnología brinda muchas oportunidades de comunicarse con cualquier persona en todo el mundo y pues qué Exactamente. padre que se abran a esa oportunidad. Sí. También nos llamó Eloísa de la Cruz Reyes de Guadalajara, Jalisco, felicita, muchísimas gracias y claro que estás dentro de nuestras oraciones. Ana María Rizo de La Piedad, Michoacán, saluda, felicita. Silvia López de México, muchísimas gracias. María Gloria Lazo Dávalos de Guadalajara, gracias. Graciela Vargas Huerta de aquí de Guadalajara también, muchísimas gracias. Silvia Muñoz de Tala, manda saludos, felicita. Y pues bueno, ya dimos la información, www.arturoygema.com, ahí viene toda la información de Arturo y Gema. Leticia Cruz Maldonado de Guanajuato, muchísimas gracias por sus felicitaciones. Voy a leer así todo rápido porque se nos va el tiempo volando y hay muchas llamadas, pero gracias por todos sus comentarios. Carolina Bretón de Tlajomulco de Zúñiga, muchas gracias. Teresa de Jesús Heredia de Cancún, Quintana Roo. Guadalupe Lizardi de aquí de Guadalajara. También Lourdes Bretón de Puebla, muchísimas gracias por tu llamada y tus felicitaciones. Ana Varela de Zapopan, gracias. Luz Elena Mejía de Guadalajara. Graciela Hurtado de Zapopan. Daisy Sánchez Morales de Tabasco, muchísimas gracias. Un saludo a Tabasco, que allí ahorita está una muy preciada amiga mía, un saludote hasta allá. Berta González Pérez de Metepec, Estado de México, muchas gracias. Olivia Hueso Santana de Jalisco, muchísimas gracias por sus llamadas, por sus felicitaciones. Y quiero mandar un saludo muy especial hasta Guanajuato, que ahí se encuentran Rebe, su esposo y sus hijos Katy y Paulo. Les quiero mandar un saludo enorme, son de mi familia, los amo muchísimo, diviértanse y los esperamos pronto de regreso. Muchas gracias por sus llamadas. Y pues bueno, volviendo al tema, quisiera comentar rapidísimo, nada más que me pareció padrísimo y providencial que la parábola del grano de mostaza viniera seguida después de la parábola del sembrador, porque igual sí las había leído las dos, pero no vi que venían seguidas. Entonces se me hizo hermoso la explicación que está dando Arturo de cómo un grano de mostaza puede convertirse en algo maravilloso. Y el Papa Francisco, en una homilía que dio el año pasado acerca de la parábola del sembrador, comentaba que la semilla es la palabra y la tierra son los corazones de cada uno de nosotros que deben de acoger la palabra. De nosotros está cómo acogemos la palabra, de qué forma acogemos la palabra. Entonces hay que preparar y transformar nuestros corazones. Lo que decían hace rato de prepararnos, de transformarnos, no solo se le echa la bolita, como dicen por ahí, a Dios, ¿no? Sino también está en nosotros prepararnos y sobre todo dejar que haga su obra Dios, pero poniendo de nuestra parte, ¿verdad? Sí. Y me encantó la frase que dijiste, Gema. ¿Puedes volver a leerla? Porque Claro, me con encantó. mucho gusto. Bueno, y se puede aplicar a la propia vida, al negocio, a la familia, a la comunidad. El futuro de nuestra humanidad, de la humanidad, depende de que todos se esfuercen en el estado de vida en que se encuentren, en ser piadosos y compasivos con el prójimo. Piadosos y compasivos. ¿Y cómo podríamos nosotros entonces mejorar? Hay que recordar que la parábola tiene otro elemento, y es la velocidad del crecimiento. No lo dice la parábola, pero nosotros sabemos que un grano de mostaza, si lo sembramos hoy, no tenemos mañana un árbol. Tenemos que hacer un esfuerzo y lentamente va a ir creciendo. Pero el esfuerzo tiene que estar haciéndose aunque el resultado no se vea. Porque es como San Juan Bosco, empezar a construir una basílica a partir de 40 centavos. Es ese primer esfuerzo seguido de un segundo esfuerzo, de un tercer esfuerzo, de un esfuerzo permanente, decía, hasta que esta semilla que Dios depositó en nosotros se convierta en un árbol, que nosotros seamos un árbol. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de árbol somos? ¿Qué tantas aves anidan en nuestras ramas? ¿Qué tantas se quedan? ¿Qué tan cómodas están? ¿Qué tan amadas son por parte nuestra?
Si nosotros vemos que por nuestro carácter o por cualquier cuestión no tenemos una relación saludable, no logramos establecer relaciones saludables o amorosas con los demás, probablemente tengamos pocas ramas, o tengamos poco follaje, o tengamos pocos frutos. Entonces, las aves o las personas no pueden venir a alimentarse de lo que nosotros somos. Y entonces, pues, o les vamos a dar un mal alimento, les vamos a hacer daño. Entonces, si notamos eso, tenemos que revisar nuestro tronco. Nuestro tronco es nuestra estabilidad emocional, nuestra fuerza interior, nuestra capacidad para manejar adecuadamente nuestros sentimientos, nuestras emociones, para ser señores de nosotros mismos, para poder dar, porque por ahí pasa todo el alimento que va a las ramas, a las hojas y a los frutos. O como dice el dicho, Arturo, árbol que crece torcido, se le caen los pajaritos, Se ¿no? le caen, sí, por supuesto que sí. ¿No se le van a paran caer. ahí? No. Entonces, a diferencia de los árboles, nosotros sí podemos fortalecer el tronco, nuestra capacidad personal para ser personas equilibradas, saludables, amorosas y poder producir ramas. Si no tenemos tampoco esto, si tenemos pocas ramas, nuestra relación con los demás no es saludable ni amorosa, tenemos que revisar nuestra estabilidad emocional, y si vemos que de alguna forma ahí también tenemos dificultades, hay que irnos a la raíz. ¿Por qué? Porque todo el árbol se alimenta de la raíz. Por eso, todo lo que quedó construido en las primeras etapas de nuestra vida es lo que sigue alimentando y llevando a través del tronco a las ramas, a las hojas y a los frutos el alimento. Si el alimento está dañado, si el alimento está empobrecido, si está lastimado, incluso si es medio venenoso, pues obviamente el árbol va a quedar lleno de esto. Entonces, en cualquiera de las tres partes, sea nuestra raíz, nuestra infancia, el niño interior, sea en nuestra estabilidad emocional en la actualidad, o sea en las ramas, la capacidad de relacionarnos saludable y amorosamente con los demás, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y el trabajo es lento. El trabajo es lento, el trabajo de construirse, recuperarse es lento. A veces podemos tener momentos, a lo mejor un curso, un retiro, un libro, una plática, qué sé yo, que nos generan una gran alegría y decimos, ahora sí, un gran entusiasmo, etcétera. Cuando nos cae un 20, ¿verdad? Sí, sí, me sí. cayó el 20. Me ¿no? cayó el Llamarada de 20, verdad. Sí, sí, y sí. ahora sí, ya toda mi vida va a ser diferente. Pues va a ser diferente en el largo plazo si tú todos los días, igual que San Juan Bosco, metes la mano al bolsillo y sacas los 40 centavos. Porque si lo haces todos los días, es un esfuerzo que no se pierde. Al contrario, se acumula. En la medida en la que yo trabajo mi raíz interior o desarrollo virtudes, pues más me enriquezco, más ramas y más aves van a venir a anidar. Qué hermosa parábola has dicho ahora de esto que me deja a mí pensando en esas aves que pueden anidar en mi árbol. Y pues habría que analizar si de veras se quedan o se van, o algunos ya ni quieren venir, ¿verdad? Y se acerca. Gema, ¿qué creen? O las tengo que amarrar. Que ya nos vamos. Pues que ahora sí que el tiempo se nos ha ido. Yo espero que todos los seres humanos que están viendo María Visión continúen aquí con nosotros. Una última Sí, frase. adelante. ¿Qué podemos hacer? Hay una frase que me encantó de Daniel Defoe. Él es el autor de Robinson Crusoe en 1719 y nos dice un poco qué hacer. Dice, todo nuestro descontento por aquello que no tenemos parece provenir solamente de nuestra falta de gratitud por aquello que tenemos. Claro. Entonces, aprender a Hay que agradecer. Lo que tenemos, Lo lo que poco que tenemos, tenemos los o lo 40 mucho que centavos, tenemos. exacto. Claro. Arturo, nos despedimos. Sí, pues esa es la tarea, crecer como este grano de mostaza para que realmente la caridad, las relaciones saludables sean la fuente de felicidad. Y en la medida que maduremos es como el espíritu también madurará, Claro que sí. ¿verdad? Mental, corporalmente. ¿Quiénes se ganaron estos obsequios? Para los obsequios, ¿qué te parece? Josefina Jiménez de la Torre, de aquí de Guadalajara. Otro para Elena Episcopo de Cozumel, Quintana Roo. Yo se lo envío. Y el último para Ana Rosa Parra, de aquí de Guadalajara, los que son de Guadalajara, para que hagan favor de pasar por ellos aquí a María Visión. Nos despedimos, Mariana. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Déjense transformar, sean tierra fértil, buena y acojan a Dios y a la palabra en su corazón. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.
Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por sus correos electrónicos. La mayoría se los estoy contestando. De verdad, cuídense mucho y recuerden, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Gracias. No nos cambie.